Vamos a leer el pasaje de Génesis, capítulo 2. Un pasaje que proviene del corazón de Dios. Es el pasaje donde la palabra de Dios nos revela lo que estaba en su corazón, porque quien se inventó el matrimonio fue Dios. Después la humanidad lo fue tomando, lo fue acomodando, pero aquí somos cristianos y estamos procurando volver a los orígenes y hemos invocado el nombre del Señor para que su Espíritu nos ilumine, nos toque. Hemos asistido a muchos matrimonios, pero todos ellos deben mantener siempre fresco en nuestro corazón la expectativa de que así como esta pareja se preparó para este día, se esperaron mutuamente y llegó el día, así también el pueblo de Dios es la esposa que el Señor ha estado esperando, y también ella ha estado esperándolo a Él, y su venida está bien cerca. Entonces todo esto nos ayuda a meditar en lo principal y le damos gracias al Señor porque estamos tomando todo esto como parte de su palabra, porque eso es símbolo de algo mucho más elevado. Amén. Y entonces estamos participando de las dos cosas. Amén. Capítulo 2 del libro del Génesis dice lo siguiente, verso 8: y Jehová Dios, o Yahvé Elohim, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahvé Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí dice que en ese huerto Dios había preparado alimento para el hombre íntegro, integral, espíritu, alma y cuerpo. Cuando dijo después que de todos los árboles podían comer, menos del de la ciencia del bien y del mal, ahí nos damos cuenta que Dios creó la naturaleza para nuestro sustento, como también es de las criaturas que nos acompañan. Pero el que colocó en el medio fue el árbol de la vida, y esa palabra en los idiomas originales se refiere no a la vida biológica, ni siquiera psicológica, sino a la vida divina, la propia vida de Dios. Y ese es el árbol central. Dios quiere que el hombre no solamente alimente su parte exterior, sino sobre todo su espíritu. Entonces Dios no solamente ha provisto alimento para nuestro cuerpo y para nuestra alma, sino para nuestro espíritu. Y el alimento primero que Dios quiere que nosotros comamos y participemos de él para poder cumplir nuestra misión exacta y verdadera y central es alimentarnos por la vida divina, el árbol de la vida. En Apocalipsis también aparece este árbol al final, y allí cuando tú ves la palabra griega, cuando dice el Señor: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, allí esa vida es vida zoé, o sea, la vida divina, la vida que tiene la naturaleza divina. Dios quiere irnos haciendo partícipes de sus atributos, comunicados con de su propia naturaleza.
Y eso es lo que aparece en el medio, ahí por ahí cerquita, no en el centro, porque somos probados, porque Dios no quiere hacer estas cosas obligando, ¿no? Dios quiere que le acompañemos voluntariamente y por eso Él permitió que hubiera un árbol rival que nos separaría de Dios. Pero como Dios no quiere forzarnos, Él permitió, no es el árbol del centro, el centro es el árbol de la vida, pero por allí cerca anda otro pretendiendo que en vez de vivir por Dios, hagamos lo mismo que él hizo, que fue Satanás, que se reveló pretendiendo ser el mismo Dios, que le demos las espaldas a Dios y vivamos por nosotros mismos, independiente de Dios. Y esa es la prueba que los seres humanos tenemos todos los días delante de nosotros. O vivir por Dios, o darle las espaldas a Dios y vivir por nosotros mismos, pretendiendo ser nosotros Dios. Así era la cosa desde el principio. Luego aparece aquí el verso 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos, o sea, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, como Dios quería llenar de esas aguas vivas, de su río, todo el medio en el cual el hombre viviera. Da los nombres de esos ríos, y entonces dice el verso 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara. Note esta misión del hombre, que lo labrara, o sea, que colaborara con Dios en la extensión del reino. Prácticamente el Edén debía ser cultivado y extendido. Y dice otra frase, y lo guardás. Labrarlo es cooperar con él, y guardarlo es cerrarle la puerta al enemigo que ya existía. El enemigo siempre ha querido destruir las cosas de Dios, y Dios lo ha permitido porque es una prueba para cada uno de sus criaturas. Cada uno tenemos cada día que decidir si vamos a vivir con Dios, vamos a alimentarnos de Dios, o vamos a tener una vida independiente de Dios, dándoles a las espaldas a Dios como si Él no existiera, como si nosotros mismos fuéramos Dios. Y en eso muchos han sido engañados, y Dios lo ha permitido porque Él no quiere forzar a nadie. Los que van a estar con Dios tienen que mostrarlo cada día, escogiéndolo y viviendo por Él, en contra de todas las demás propuestas, que son muchas. Entonces dice así: mandó Yahvé Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y ahí estaba incluido el central, el árbol de la vida. Podría el hombre comer de todos, incluido el árbol de la vida. No estaba obligado, podía escoger, podía pronunciarse. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal. No era solo mal, era mal mezclado y disfrazado con bien, pero tenía mal. Pero ese veneno tenía caramelo por fuera. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso lo habló claramente Dios con el hombre. En este caso, primeramente con Adán. Todavía no había sido hecha Eva, pero era para el hombre, para Adán y para Eva, pero se lo habló primero
se lo reveló primero a Adán. O sea que Adán tenía la responsabilidad de pasar eso a Eva. Es responsabilidad del hombre pasar el sentir de Dios, primeramente a su esposa y lógicamente a los hijos que vengan. Ahí aparece la responsabilidad sacerdotal del varón en el hogar. Entonces llegamos a este verso. Y dijo Yahvé Elohim: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es algo que Dios se comprometió a hacerle al hombre, una ayudadora que sea semejante a él. Esa palabra, que sea como él es, semejante a él, está incluida en la palabra hebrea, que aquí de manera un poco más simple se tradujo apenas como ayuda idónea, pero es que sea semejante a él, que sea como él es, que sean los dos juntos, y los dos juntos a la vez son a la imagen y a la semejanza de Dios. Ella debe ayudarle a él siendo como él es, pero él tampoco puede ser como él quiere, sino como Dios es. Por eso dijo: hagamos al hombre. Ahí está Adán y Eva incluidos, pero colocó primero al hombre, colocó entonces inmediatamente junto con él a Eva. Esto no lo dijo solamente de Adán, no lo dijo solamente del primero, sino de la humanidad en general, pero sobre todo, como lo dice Romanos, el Espíritu Santo, por la epístola de Pablo a los Romanos, dice que Adán es figura del que había de venir. O sea que Adán es figura de Cristo. Y también dice el Espíritu Santo en Efesios 5, en 2 Corintios capítulo 12, que Eva es figura de la iglesia. Y el misterio de Cristo es Cristo, la cabeza, y su cuerpo, la iglesia. Por lo tanto, si Adán y Eva son figuras de Cristo y la iglesia, cuando dice la Escritura que Dios le dijo acerca de Adán, o sea, acerca de aquel que figuraba a Cristo, quiere decir que Dios está hablando primeramente de Cristo. Cuando dijo hagamos, no es bueno que el hombre esté solo, le haré. Por eso dice Jesús en una parábola: había un rey, el cual es su padre, que quiso hacerle bodas a su hijo. Eso es lo que explica todo lo que existe. Eso es lo que explica por qué hay una creación, por qué hay un Edén, un ambiente, un paraíso. Explica también por qué permitió un enemigo. Explica también por qué existe la historia, por qué acontece lo que acontece. Todo lo que ha venido a ser, está haciendo y va a ser, es en relación con este propósito. Un rey quiso hacerle bodas a su hijo y por eso lo figuró a ese hijo en Adán y figuró a su esposa en Eva. Y ese es el misterio de Cristo, que es la clave de toda la palabra de Dios, y este es un buen momento para recordarlo, meditarlo y entenderlo, porque los matrimonios se realizan es para expresar ese misterio. En Efesios se dice que el hombre dejará
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, y por eso vino que los padres trajeron a sus hijos hasta la mitad, porque ellos están entregándolos para que se cumpla esa palabra, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por eso los padres los trajeron hasta la mitad, para que ya ellos juntos pasen a los pies del Señor, presentarle su matrimonio a Dios. Eso es lo que entendemos de lo que se ha hecho, ¿verdad? Entonces, esta palabra aquí es importante, pero miren que Dios no paró allí, sino que dice: Yahvé Elohim formó pues. Si no dijera la palabra pues, no haríamos ninguna relación entre el verso anterior y este verso. Pero en el verso anterior dijo: le haré ayudadora idónea. Y entonces empezó a trabajar con el medio, con sus circunstancias, para ser ayudador idóneo. Y por eso esa palabra pues, muy importante. Yahvé Elohim formó pues, porque dice pues, acaba de decir: le haré ayudador idónea. Pero no le hizo a Eva primero, sino que hizo todo un proceso para ir comprendiendo mejor a Dios, mejor el propósito de Dios, comprenderse más a sí mismo y que existe para Dios. Entonces Dios comenzó y dice: Jehová Dios, Yahvé Elohim, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Es decir, él tenía que observar lo que Dios le iba trayendo. Todo le ayudaba para alguna cosa. Podía montar a caballo, podía seguramente ordeñar las vacas, podía recoger huevos de las gallinas. Las vacas le ayudan al hombre, pero no con lo que Dios tiene planeado. Las gallinas también ayudan, todo lo demás ayuda. Pero Adán seguía sintiéndose solo. Él veía la gallina con el gallo, el toro con la vaca, etcétera, etcétera, el caballo con la yegua, y él. ¿Por qué Dios lo puso en esa situación? Para que comprendiera el propósito de Dios y que él y ella llegarían a expresar a Dios mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y lo hizo para juntos, a los dos los llamará, para que juntos expresen ese misterio. Entonces, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Vuelve a mencionar esa palabra ahora en el 20, que ya había mencionado en el 18. O sea que todo esto estaba relacionado, ¿se da cuenta? Adán fue descubriendo que seguía solo y que él hubiera querido que hubiera alguien como él, con quien tener comunión y compañerismo. Ahora, ¿no es esto precioso? Porque Adán es también una figura. Entonces entendemos lo que Dios quiere. Su hijo lo representa a él, pero Dios no es egoísta. Dios quiere que su hijo se case con alguien que sea como él, y eso no se hace tan fácil. Hay todo un proceso para entender eso. A veces somos como liebres para el Señor, como perezosos, como girafas en un cuello alzado, o quién sabe como qué otro animalito somos.
pero no somos todavía como el Señor, y el Señor todavía se siente solo. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? A no seguir siendo zorros, ni chanchos, ni jirafas, sino como su hijo. O si no soy hijo todavía, no mires, este es un astuto, este cuello levantado, eso es una jirafa. Pero el Señor no es una jirafa, ni un zorro, ni un chancho. El Señor es como Dios, es la imagen de Dios, es Dios expresado. Y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces toda esta vida hemos pasado por etapas de perezosos, de chancho, a veces de gallinas, a veces de leones, etc. Como los animales inmundos que Dios tuvo que bendecir, limpiarlos para poder ser tragados. Eso es lo que ha estado haciendo Dios por nosotros. Y eso lo va a ir haciendo en la medida que seguimos caminando y en la medida que vivimos el matrimonio. Dios usa muy bien la familia para que vayamos siendo transformados. Amén. Esperamos de que en el poco tiempo que nos queda aprovechemos lo mejor todas las circunstancias y hagamos como el avión que aprovecha el viento en contra para poder volar. Amén. Volar hacia la gloria. Entonces dice, entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, o sea, lo que el hombre cede, es la base de lo que ella puede llegar a ser. ¿Qué misterio hay ahí? Ojalá Cristo, nosotros los varones podamos entender algo de esto. Si no cedemos, no hay de qué hacerla a ella. Ella es hecha de lo que cedemos, pero más cercano a nuestro corazón que cedemos, esa es la costilla. Y entonces dice acá, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Elohim tomó del hombre, aquí esta traducción dice, hizo una mujer, pero el verbo hebreo es el verbo baná, B-A-N-A-H, que significa edificar, construir. De la costilla que tomó Dios, porque Dios tiene que hacer una operación con nosotros para poder sacarnos esa costilla, para que podamos ir cediendo, uno no cede tan rápido. Dios tiene que poner su mano. A veces nosotros pensamos que el problema nuestro es solo con las circunstancias, pero realmente el problema nuestro es con Dios mismo. Dios tiene que operar con nosotros hasta con anestesia para que podamos ceder algo con lo cual Dios pueda edificar. La base de la edificación de ella está en la muerte de ella. Eso es lo que significa ese sueño profundo de Adán, como Cristo, figurado por Adán, murió y también fue traspasado por una lanza bien cerca del corazón, ahí por el costado, y de eso fue que salió sangre y agua para poder tener redimido. O sea, la esposa nació prácticamente de su muerte. ¿Será que entendemos ese misterio?
pensaría que el amor sería muy romántico, pero el verdadero amor es aceptar una cruz hasta que Dios diga más. No cuando uno diga más, cuando Dios diga más. Ese es el amor. No hay que tirar la toalla tan rápido. Hoy la gente tira la toalla a los pocos meses, a los pocos años, pero no hay que tirar la toalla tan rápido. Ustedes me entienden, ¿verdad? Hay que entender eso. El mismo Dios no se eximió de dolor. Inclusive dice que le dolió en el corazón haber hecho al hombre, pero él ya lo sabía. Él no fue sorprendido. Quiere decir que él asumió eso con valor. No seamos ilusos. El verdadero amor está muy estrechamente relacionado con el dolor. Quien no está dispuesto al dolor a pesar del consuelo de Dios, de la anestesia de Dios, si no estamos dispuestos al dolor, no estamos amando. El amor está íntimamente relacionado con el dolor y hay que aceptar y ser maduros. Entonces dice allí, edificó una mujer y la trajo al hombre. No podemos nosotros arrastrarla, la engarrotarse y llevarla para la caverna. No se puede. Solo Dios dijo, le haré. Cuando ya se la fue haciendo y la terminó de hacer, se la trajo Dios. Y esperar que Dios opere tanto en nosotros como en ella es lo que se espera. No podemos nosotros cambiarla a ella o ella cambiarnos a nosotros. No seamos apresurados. El que dijo que le haría una ayudadora que le sea idónea fue Dios. Y el que se la trajo también fue Dios. Así que no tratemos de cambiar a las otras personas a la fuerza, porque esa no es obra del hombre. No podemos cambiar a nadie. Quizá lo cambiaremos para peor, pero no para lo que Dios quiere. Así que dejemos que sea Dios el que haga lo que dijo que Él haría y que sea Dios el que traiga al otro cerca de nosotros y también opere en nosotros y nos haga estar ahí. No importa lo que pase, estar ahí. Y dice, dijo entonces, mientras ella en el proceso no era ese entonces, pero cuando Dios la hizo y Dios se la trajo, ahí llegó el entonces. Entonces dijo Adán, esta es ahora. Note esa palabra, ahora. Ese ahora no es tan rápido. Y después que Dios se la hizo y se la trajo. Donde ella entendió para qué fue hecha y colaboró para hacer lo que Dios planeó para ella. Pero eso solo lo podía hacer Dios, porque eso no es una cosa que el hombre hace. Es algo que Dios tiene que hacer, tanto en uno por un lado como en ella por otro lado. Y entonces llegó la hora. Esto es ahora hueso de mis huesos. Aunque dice, esto es como yo, no es como la mirada, no es como etcétera, es como yo. Y él tampoco es como alguien especial por sí solo, él es cada vez más como él. En la medida que él es transformado a la imagen de Cristo, ella va siendo hecha también. ¿Cómo? Ese es el misterio. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón
fue tomada. Ese es un misterio, esa es una frase muy profunda. ¿Fue tomada por quién? Por Dios. Qué misterio es el matrimonio. El matrimonio no es solamente el hombre y la mujer. El matrimonio es Dios, el hombre y la mujer. Tomó de él y edificó algo en ella y la trajo a él. Del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Entonces, hermanos, vamos a pasar a Efesios 5, que es un pasaje muy complementario con este. Efesios capítulo 5. Este pasaje el Espíritu Santo lo ha tomado con las bases de lo que hemos leído para hablarnos un poco más. Entonces vamos a leerlo con calma, porque ¿para qué correr en algo tan importante? Importante es entender la esencia y concordar con Dios para que los votos que ustedes toman sean bien conscientes y además confiar en la gracia. Dios es el que planeó hacer eso, así que nos ponemos en sus manos para que Él lo haga y nosotros cooperar en lo que Él nos va pidiendo. ¿Eh? Si le entendemos hoy. Capítulo 5 empieza y dice así en el verso 21: someteos, y antes de pedirle a ella que se someta, todos nos sometemos. Aún el Hijo de Dios tiene por cabeza a su Padre y se somete. Y el varón también se somete. Todos nos sometemos a Dios. Y también tiene no solo que nos sometamos a Dios, sino unos a otros. Así que cuando ahora te diga el Señor, las casadas estén sujetas, no pienses que es solo una desgracia de las pobres casadas. No, esto es una bendición para todos. Sujetarnos a la palabra de Dios. Y no hay acepción de personas aquí. Nadie quedó excluido. ¿Saben? Cuando la esposa pide a su marido, acuérdense que él también tiene que sujetarse. A veces en el trabajo, en la familia, en tantas otras cosas. Entonces dice, en el temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, hay irreverencia. Nos atrevemos a hacer cosas que ofenden a Dios y a las personas. Entonces dice ahora, las casadas estén sujetas. Aquí no dice que al jefe, no dice que aquí dice a sus propios maridos, como al Señor. Como al Señor. ¿Por qué? Y explica por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como, este es el modelo divino, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Uno pensaría, pero ¿por qué no le habló primero a los maridos? ¿Por qué le habló a las casadas primero?
Porque puede haber la tentación, bueno, si mi marido es perfecto, entonces me sujeto. Pero si no es perfecto, entonces, ¿será que vas a encontrar algún marido perfecto en la tierra? ¿Se da cuenta? Aquí no dice a los maridos perfectos, sino a los maridos en todo. No quiero ser exagerado, pero tampoco quiero dejar de leer lo que está escrito. Pero claro, ahora le toca el turno a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué será más fácil y qué será más difícil? ¿Sujetarse al marido o amar a la mujer como Cristo a la iglesia? No piense que eso es fácil para los maridos. Y se entregó a sí mismo por ella. Eso es el ceder hasta la muerte. No es fácil. Entonces dice, ¿para qué se entregó? Para santificarla. O sea, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra de Dios, no es la verborragia del marido. A fin de presentársela a sí misma, note el trabajo de ella. Eso es como uno viene de un día para otro. Le toca a él sembrar para cosechar. A fin de presentársela, o sea, amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, purificándola, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben, no es si puede, si quiere, aquí no le dice que confíe en sentimientos, porque el amor verdadero es una discusión permanente y difícil, por eso es amor, pero fácil. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque son una sola carne, ¿no? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, ya no es la hora de estar debajo de la espalda de la madre, ahora es la hora de asumir la responsabilidad. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, o sea, Pablo cantaba todo eso. Pero ¿por qué lo veía grande? Porque lo vinculaba como aquí lo estamos vinculando desde el principio, ¿verdad? Ni siquiera en oración la de nuestro hermano. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, o sea que el asunto del matrimonio nuestro es lo demás. El asunto principal es el matrimonio de Dios en Cristo con la iglesia. Y el nuestro es lo subsidiario. Lo nuestro es para resaltar y enseñarnos acerca del principal. Por eso lo estamos haciendo de esta manera, ¿verdad? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. O sea que Cristo nos amó como a Él mismo. Y la mujer respete a su marido. Entonces, esta es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. No es todo. Como
van a haber unos votos. Esos votos deben conocer sus límites y su nivel. Dios instituyó también el Estado para con la sociedad secular, y la palabra dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y no se refiere solo a la iglesia, se refiere también a la del Estado, incluido Nerón, porque cuando Pablo escribió Romanos, el que lo iba a condenar a decapitación era Nerón. Sin embargo, el Señor le mostró no hay autoridad sino de parte de Dios. Él se acordaba lo que había dicho Dios por el profeta Daniel, que fue Dios el que puso a unos y los quitó por un tiempo y después puso otros, y después cuando le llegó el turno a Nerón también lo puso Dios, así sea para probar a los romanos y a los cristianos. Pero no podemos decir que Dios no tuvo nada que ver con el ascenso de Nerón. No hay autoridad sino de parte de Dios, aún las pecadas existen de parte de Dios. Y quizás si en vez de Nerón estuviera yo, sería peor. Así que gracias a Dios que fue Nerón, para que fuera menos peor que si fuera yo. Dios sabe a quién pone y hasta cuándo. Él es el que pone leyes y el que quita leyes. Entonces no hay autoridad sino de parte de Dios. La Biblia nos muestra en Romanos que el Estado es una institución de Dios, y por Pedro nos muestra, y lo llama Pedro así por el Espíritu Santo, que es también una institución humana. El Estado es una institución divina, instituida a través de o por medio de los hombres. O sea que Dios utiliza a los hombres para instituir el Estado, pero Dios coloca la autoridad del Estado, pero le concede a los hombres instituirlo, de manera que si los hombres son bien mediocres, se merecen un Estado bien mediocre. Si no saben por quién votan y se dejan engañar, eso es lo que van a tener. Dios pone el Estado, pero es una institución humana también, y tiene esas dos caras. Y por lo tanto, a veces los hombres no constituyen el Estado y sus leyes a la altura del querer de Dios. Ya nuestros hermanos ya se casaron ante el Estado, ya son marido y mujer, el Estado es legítimo, y ya llevan una semana casados por el Estado. ¿Y por qué estamos aquí? Porque no solamente somos ciudadanos colombianos, sino que somos ciudadanos colombianos cristianos. Y el nivel cristiano, el nivel de la iglesia, es mucho más elevado que el nivel del Estado. El Estado puede permitir que por cualquier causa, en común consentimiento, van a una notaría y dice, bueno, no nos entendimos, así que cada uno por su lado. Eso lo puede permitir el Estado. El Estado puede permitir que personas del mismo género se casen, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso lo puede permitir el Estado cuando los ciudadanos son sinvergüenza, y también los senadores y congresistas, y Dios lo deja. Por eso los cristianos decidimos casarnos a la altura del requerimiento de Dios, que va mucho más allá que el Estado, que las leyes están cambiando, sube uno, baja otro, lo cambian, constantemente están cambiando las leyes, a veces hasta se hacen leyes en secreto y no se publican, pero se le cobran hasta los campesinos, como la de los amigos, etc. Pero Dios no. Dios dice su voluntad perfecta, y los que queremos seguir al Señor nos casamos según los términos de la palabra de Dios, respetamos al Estado, se hizo delante del Estado, pero el Estado se quedó corto. El Estado no nos ha guiado como nos tiene que guiar la Iglesia. Por eso la Iglesia es otra institución divina. La Iglesia es para los hijos de Dios.
La iglesia es para los que quieren vivir conforme a la ley de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, conforme al Espíritu de Dios y conforme a la naturaleza divina. Y por eso esta boda se está realizando, aunque ya se realizó la otra, pero la otra es a nivel del Estado. Aquella es a nivel de colombianos, pero este es a nivel de cristianos, porque no solamente somos ciudadanos colombianos, sino somos ciudadanos celestiales. ¿Sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Entonces, por eso, antes de que ellos hagan sus votos, vamos a leer algunas cosas mínimas de la palabra que ellos deben tener presentes para que cuando se den el voto a la luz de esa palabra. Amén. Porque le estamos diciendo sí a la palabra de Dios, porque vamos a pedir la bendición y la ayuda de Dios. En esa bendición y en esa ayuda podemos confiar, porque Dios sabe que somos débiles, pero Él nos ha perdonado los pecados, nos ha dado el Espíritu Santo y está dispuesto a ayudarnos en todas nuestras faltas, en todas nuestras dificultades y problemas. Amén, hermanos. Entonces voy a empezar por algunos pocos pasajes, son cortos, ya hemos leído bastante. Vamos a ir a primera a los Corintios, capítulo 7. Primera a los Corintios, epístola del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, que la providencia divina incluyó en las Sagradas Escrituras, porque no fue Pablo, muchos otros escribieron, pero no fueron incluidas por Dios en su providencia. Entonces, primero los Corintios 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, porque los santos le preguntaron a Pablo, y Pablo le respondió, según Cristo y según el Espíritu Santo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es decir, si la persona tiene el don de continencia y puede vivir para Dios sin necesidad de casarse, sirva a Dios. Note que Pablo no está obligando el celibato, sino dejando esa opción libre a las personas. Pero a causa de las fornicaciones, o sea que cae con una, cae con otra, o con otros y hasta con niños, por eso dice la Escritura, a causa de eso, cada uno tenga su propia mujer, no la del otro, sino la suya propia. Y dice, y cada una tenga igual, no el de la otra, sino su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y así mismo, es igual uno para el otro. Uno no puede esperar solo del otro, sino uno tiene que cumplir un deber con el otro. Aquí Pablo parece que no es tan romántico, ¿verdad? Aquí habla de un deber. O sea que la persona no tiene que pensar solo en lo que él o ella siente, tiene que pensar en lo que el otro necesita. Aunque tú no sientas y tú no quieras, es tu obligación, porque es tu deber con él o con ella, depende de quién sea el cónyuge. Es un deber. Y aquí dice por qué. Dice y explica, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Eso lo debe saber ella. Y ahora también debe saber eso. Y dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, ella es la dueña, por eso es tu señora.
Los hombres no tienen problema en decir mi señora, ellos sí tienen problemas en decir mi señor. Pero Sara se atrevió a pasar ese trauma y decía mi señor, le decía, claro que con ese minúscula, porque con mayúscula solo Dios. Pero Dios es Señor de señores, Él dice señores. Así que si Él puede decir mi señora, hermana, no le voy a decir nada más. Entonces dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Mutuo consentimiento. Y volver a juntar en uno. O sea, Dios quiere que haya esa constante relación de mutuo otorgamiento. No como a ti se te ocurre o tú sientes, tú debes comprender al otro como el otro es, y el otro también debe hacerlo contigo, así, en esa igualdad. Y explica por qué. Volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que si no tenemos en cuenta la necesidad del otro como el otro es, lo estamos empujando en la mano del diablo, estamos siendo tropiezo, estamos causándole escándalo. Y Dios nos tendrá por culpable de lo que provoquemos. Más ahora lo que va a decir ahora, lo dice, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. La Iglesia Católica se saltó porque es conceder voluntariamente a lo que es obligar. Pero aquí, ¿qué dice? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Quisiera, no lo está imponiendo. Si alguno quiere permanecer libre para el Señor, y especialmente en estos tiempos de la vida. Si Pablo pensaba que ya estaba cerca, ¿cuánto más nosotros? Entonces dice, pero, por eso no lo impone, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro modo. O sea que hay distintos modos del don de Dios. No todos tienen el don de continencia. Algunos tienen el don de la sexualidad, que también es un don. Los que pueden contenerse por ese don de Dios tienen el don de ese modo, pero otros no tienen el don de ese modo. O sea que tienen el don de Dios de otro modo, y eso Pablo no se lo inventa. Ya en Eclesiastés dice que comer y beber y gozarse con su esposa es un don de Dios. O sea que el don de la sexualidad también es un don de Dios. La sexualidad no es una manzana prohibida si es dentro del matrimonio. Por eso los que se queman, mejor cásense y ejerzan su don dentro del matrimonio. Es un don de Dios. No lo mire de otra manera, pero es para vivirse en el matrimonio. Amén. Entonces dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Bueno, ahí está en el plano de la soltería o de la viudez. Pero ahora ya entra en el plano del matrimonio. El matrimonio ya no es soltería ni viudez. Quizá haya algún cónyuge que, aunque está casado, parece que fuera soltero y viudo, o soltera y viuda, por el pecado del otro.
Entonces dice acá, a los que están unidos en matrimonio mando, mire lo que el Señor manda. Mire, esa no es una ocurrencia de algún amargado Pablo y los que le siguen. No, mando no yo, sino el Señor. Hay un Señor que no somos nosotros, somos señoritos, así como ese chiquito. Pero el Señor de los señores dice, mando no yo, sino el Señor. ¿Qué manda? Porque ese es el nivel del Señor, quizás no sea el del Estado, pero por eso nosotros nos estamos casando aquí a los pies del Señor, hemos invocado su nombre, Él está oyendo, viendo los corazones, los ángeles también están viendo este espectáculo, y todos los hermanos y los parientes aquí, y ese es el mandamiento de Dios. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ordinario establecido por el Señor para los cristianos creyentes que se casan, que es nuestro caso. Tú eres un cristiano libre, una cristiana libre que decidieron casarse. Y son ustedes los que se casan al darse los votos. Pero estos votos deben ser conscientes del nivel de la palabra de Dios, que es lo que espera Dios del matrimonio. Como el mundo no conoce a Dios, Dios le puso el Estado. Pero nosotros conocemos a Dios, no somos solo ciudadanos terrenales, sino también celestiales. Entonces, completo con un pasaje, y ahí pasamos a los votos, pero este pasaje tiene que estar incluido en esos votos, o sea, ser conscientes de que pasemos a salir. Mateo capítulo 19 está también en el capítulo 5 como un refuerzo, pero por ahora si leemos solo el 19 será suficiente, incluir ya el 5. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, lo que había venido hablando antes sobre los dos deudores y perdonar, etc., se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí, en el Jordán. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Note, los fariseos preguntaban así porque dentro de los judíos de aquella época habían varias escuelas, incluso entre los mismos fariseos. No solo había la de los fariseos por un lado, los saduceos o los herodianos, en fin, los esenios, sino que dentro de los mismos fariseos había la corriente de Gilel y la corriente de Shammai. Y la escuela de Gilel era una escuela un poquito más laxa, y la escuela de Shammai un poquito más estricta. Y resulta que allá en Deuteronomio Dios había dado una palabra. No voy a leer todo porque entonces no vamos a dejar que se casen menos, dejar de los apuraditos, pero necesitamos que entiendan esto antes de hacer los votos. Y no solo ellos dos, sino todos los que estamos ahí. Y en ese pasaje de Deuteronomio Dios decía que si el hombre encontraba, y dice la traducción en español, alguna cosa indecente, pero entonces la discusión de las escuelas, como esa palabra que se tradujo en una traducción de esta manera, en otra y otra,
aparece una sola vez en la Biblia y prácticamente como que no se podía referenciar con otros pasajes paralelos. Por eso entonces la escuela laxa decía, bueno, la cómplice indecente es cualquier cosa. Si se le quemó el arroz, puede divorciar. Se le fue la mano. Y otro ya era más estricto. No, esa palabra que se traduce así, se refiere a la fornicación. O sea, si la persona fornicó, y esa palabra fornicación en el lenguaje de Jesús incluye el adulterio, especialmente cuando usted va al Apocalipsis, va al mensaje que el Señor Jesús habla a la iglesia en Tiatira, y ahí está el caso de Jezabel, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús intercambia las palabras fornicación y adulterio, es decir, el Señor incluye el adulterio dentro de la palabra fornicación. No toda fornicación es adulterio, pero todo adulterio también es fornicación. Fornicación es toda relación sexual ilícita, incluso entre los solteros, si no se han casado. Esa es fornicación. Pero puede ser de un soltero con una, puede ser algo homosexual o bestialismo, cuántas cosas. La palabra fornicación es toda relación sexual ilícita, prohibida por Dios, desagradable a Dios y que Dios corregirá y cobrará, porque habló. El adulterio también, que es cuando hay casados envueltos. Entonces la palabra fornicación incluye adulterio, y por eso Jesús en el caso de Jezabel usa la palabra adulterio y también usa la palabra fornicación. Los que con ella adulteran, los que con ella fornican. Entonces, por eso ellos no entendían. Unos decían que era cualquier cosa, otros que era solo fornicación. Entonces vienen y le preguntan a Jesús a ver qué es lo que Jesús aprueba, o la escuela de Shammai o la escuela de Hillel. Y Jesús se fue directamente a la Biblia, a la propia palabra. Entonces dice acá, la pregunta era, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que al principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea que aquí el Señor estableció el régimen ordinario, tal como Pablo en 1 Corintios 7. Dentro de lo normal, no se puede divorciar por cualquier causa y casarse con otra, no es lícito. Por eso le dice a ella, si se separa, no se separa, pero si se separa, quiere decir sin casar o reconcíliese. Y al hombre le dice, no abandone a su mujer. Entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? Sí, en un caso. En ese caso, que era esa palabrita que unos la interpretaban muy laxamente y otros más estrictamente. Entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Entonces aquí Jesús explica. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no por cualquier causa. O sea que, si puede perdonar, perdone. Pero dice, mas al principio no fue así. Y yo os digo, y aquí Jesús vuelve a establecer como hijo de Dios, como última palabra de Dios, Dios dijo,
Este hijo amado en el cual tengo contentamiento. A él oír. La última palabra es la de Jesús que está en la Biblia. Desde ningún papa o rabino o pastor o imán, nada de eso. La última palabra, la palabra de Dios es la que dijo Jesús. Entonces dice así Jesús: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Y ahí interpretó aquel pasaje del Deuteronomio como lo había interpretado la escuela de Shammai. O sea que Jesús le dio la razón a Shammai, pero no se basó en Shammai, se basó en la palabra, en el principio, y reconoció que el que había interpretado bien era Shammai. Hay una sola causa por la cual Dios permite el divorcio entre dos cristianos casados, y es lo que dice acá: salvo por causa de fornicación. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo, hay una excepción, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que el Señor llama adulterio al recasamiento de alguien que por cualquier cosa que se le ocurre, aunque lo permita el Estado puede considerarlo normal, pero Dios no. Y si el Estado no representa a Dios, y si los cristianos no se hacen representar bien por el Estado, se nos cobrará. Pero los cristianos lo queremos como Dios lo dice, no como lo van diciendo algunos magistrados, que los respetamos, pero no siempre representan a Dios, ni siquiera la mayoría, sino algunos intereses de lobby, de minoría rara. Lo que el Señor dice es esto: si alguno repudia a su mujer, se casa con otra, adultera. Y en Marcos completa la frase: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la o el repudiado, adultera, excepto o salvo. O sea, el Señor estableció el régimen ordinario, pero estableció también una excepción. ¿Cuándo hay excepción a esa regla? Cuando la persona le permite, no lo manda, no es obligatorio, pero aprende Dios y le permite divorciarse y casarse de nuevo con alguien que esté de verdad libre, que sea en Cristo. ¿Cuándo? Cuando hubo fornicación, o sea, relaciones sexuales ilícitas del otro modo. Es la única causal para matrimonios creyentes. Entonces, hermanos, ahora llegó la hora de los votos. ¿Será que aquí está el micrófono de ustedes?